Muchas gracias, María José. Bueno, pues seguiremos con atención el devenir de estos procedimientos que esperamos que sean exitosos. Y para completar la mesa, doy la bienvenida a Alejandro Rodríguez Pazos. Él representa al colectivo de agentes forestales, de agentes medioambientales, profesión que ejerce en Galicia, tierra lobera, y él ha sido durante muchos años el responsable de la coordinadora de agentes forestales y medioambientales de comisiones obreras. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar hoy aquí. Tuya es la palabra. Bueno, tengo que manifestar, en primer lugar, que esto es un honor enorme el habernos invitado a poder expresar aquí, pues en este foro donde de aquí parten todo el nacimiento de las normas, ¿no? A nivel por lo menos estatal. Entonces, los que saben cómo funcionan las cosas aquí en el interno saben de las dificultades de sacar adelante una normativa proclive a los intereses que podemos exponer aquí, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una tarea muy difícil. Lo estamos hablando ahora precisamente con estos subterfugios legales que se han puesto encima de la mesa. Y bueno, si bien es cierto que todo tiene una evolución, realmente el lobo ha tenido una evolución en este estado porque desde los años 70, que era una limaña, ahora ya no es una limaña, y ahora ya estamos empezando a hablar de protección de una especie, que ahora tiene un para adelante y un para atrás, ¿no? Avances y retrocesos, ¿de acuerdo? Porque todavía quedan gente que piensan que es una limaña. Esto no ha cambiado en alguna parte de la población, no ha cambiado. Pero bueno, realmente si estamos aquí es porque la situación del Canis lupus ignatus, una especie que entendemos que es endémica de este país, pues es una fuente de debate permanente y en donde las posiciones de cualquiera de las partes pues puede ser siempre controvertida y en algunos casos incluso acompañada de discursos extremos. El caso es que si no fuese una especie que está en una situación compleja, no estaríamos sentados aquí. Si fuera una especie distinta que no tiene estas características que le vienen sumadas de hace tantísimos años, ¿no? de persecución, hasta los cuentos infantiles, ¿no? En contra del lobo. Entonces, si no estuviéramos así, porque el oso ha estado en una situación también muy compleja en este país y no se ha tenido que debatir de estas maneras, no tiene estos debates tan complejos y tan enconados dentro de la sociedad. El caso es que es la propia ciencia, ¿no?, la que nos tiene que enseñar el camino por donde se debe ir, no otro tipo de discursos. Por eso la calidad de las exposiciones que hemos escuchado hasta ahora son tan enormes y era el momento, por fin, de escucharlos en esta casa para que la ciencia nos diga por dónde se debe ir. Y bueno, por dónde debe ir, pero de todas formas ya lo advertía el doctor Rodríguez de la Fuente, nuestro gurú medioambiental, ¿no?, en los años 70, 80, en donde él decía que hoy apenas se escucha el canto del lobo. Jolín, la persecución secular de su caza, su trampeo, el envenenamiento, es una especie que tiene alrededor suyo siempre el veneno, con todas las consecuencias que tiene el uso de esa sustancia. Una especie maldita realmente, pero que es necesaria en el conjunto de nuestros hábitats, que ya se ha explicado suficientemente aquí. Los agentes medioambientales y forestales, pues tenemos dentro de nuestros genes profesionales precisamente la protección del medio ambiente. Nuestra denominación es medioambiental, ¿no? Y en esto llevamos trabajando desde hace casi 150 años. Por tanto, la especie más indicativa de este estado, que es el lobo ibérico, para nosotros es una fuente de protección y de respeto, evidentemente. La convivencia entre el lobo y la actividad humana siempre ha sido un elemento complejo de entender y de asumir.
pero no por ello debemos rehuir de afrontarlo como una oportunidad de encontrar las soluciones y fórmulas de convivencia armonizada entre todos. Básicamente, el lobo donde existe un problema es con la ganadería. Se ha expuesto aquí lo que está pasando con la ganadería, aunque hay otro sector muy interesado en el lobo, que son los cazadores. No les provoca ningún daño, pero ellos tienen mucho interés en disparar. Desde un punto de vista profesional y teniendo en cuenta la posición de un colectivo conformado por más de 6.000 personas en todo el Estado, que estamos distribuidos por todo el territorio, y además tenemos unas condiciones muy curiosas, ¿no? Somos todos funcionarios públicos. Tenemos la condición de agentes de la autoridad y tenemos funciones de policía judicial genérica. Y si en algún momento hubo, desde el Estado de las autonomías, administraciones que ponían en duda la potestad de poder realizar el trabajo que realizamos, esto se ha un poco vencido a finales del año pasado con la Ley 4/2024, básica de agentes forestales y medioambientales, que sustenta el poder realizar todos estos trabajos por parte de estos funcionarios. Y desde ese punto de vista, nosotros nos debemos a la ley. Como bien explicaba el magistrado Jesús, nosotros no tenemos otra cosa más que las herramientas que nos doten este Congreso, este Senado, las normas que dictan las administraciones públicas, y nosotros como funcionarios tenemos la obligación de llevarlas a cabo. Tanto que se apliquen en cuanto a lo que es la defensa, como incluso porque nosotros no nos vamos a ocultar, no vamos a rehuir del debate, que ya sé que vosotros estáis enterados y sabéis de lo que pasa en Cantabria con los agentes medioambientales y la muerte de lobos. No vamos a rehuir de ese debate. Igual que tampoco rehuiríamos de decir lo que defendemos sobre el lobo si esto fuera un foro de cazadores. Nosotros proponemos cosas sobre el tema del lobo. Lo primero, una implementación de una prevención que es crucial. Sin la prevención no se puede convivir con el lobo. Los ganaderos auténticos, no estos que estábamos ahora hablando de macrogranjas, eso es otra cosa. Los ganaderos auténticos, aquellos que tienen una cabaña menor, ¿no? Y que han además cambiado unas costumbres. Porque ahora el ocio lo queremos todos, incluido el pastor, que antes estaba permanentemente con las ovejas, ¿vale? Entonces, la prevención es crucial, siempre lo ha sido. Y con medios materiales subvencionados, con la construcción de infraestructuras, con ayudas para la tenencia y cuidado de perros de custodia, la formación de los ganaderos, que también tendrán que tener una formación e indicarles cuál es el camino por donde deberían circular. Que es curioso, porque nosotros, los agentes forestales y medioambientales, tenemos esa condición de policía administrativa, pero también tenemos la otra parte de asesoramiento al ciudadano en cuanto a materia forestal y medioambiental. Es decir, hay que enseñar a las personas que están en el medio rural cómo mejorar las cuestiones de su vida, de su día a día. También una buena formación para nosotros en cuanto al peritaje, porque es lo que hacemos también habitualmente en Asturias, en Cantabria, en Galicia. Nosotros vamos a hacer los peritajes, pero eso tiene que estar acompañado de una buena formación para hacer unos buenos peritajes. Sobre todo para evitar que no se le achaque al lobo todos los ataques que hay, que no son todos de él, ¿vale? Y eso también lo sabemos, muchas de las personas que estáis aquí, sabemos que no todos los ataques que tiene el ganado son provocados por lobos. Y eso es imprescindible, poder discernir una cosa de otra. También un protocolo de indemnizaciones, es decir, aquello que estábamos hablando de que es un porcentaje ínfimo, este Estado tiene que reconocer que tiene que conservar a esta especie. Y si eso tiene un coste para la sociedad tiene que aportar ese dinero que, como bien decías, Jesús, es una minudencia, ¿no?, dentro de lo que es el coste de todas las cosas que hay en este Estado. Pero bueno, ese protocolo de indemnizaciones tiene que ser ágil, porque el que es ganadero y pierde su ganado no puede estar esperando muchísimo tiempo a que le llegue el dinero de compensación, algo que entendemos todos que es lógico, ¿no?
Y sobre todo apostamos a que la certificación del daño no se haga delante del ganadero, como se hace en Asturias. Porque eso es un sistema que puede tener muchos errores, vamos a decirlo así, sino a través de una comisión técnica alejada de la persona afectada. Y también, si hace falta hacer un control poblacional, como último extremo, y de forma motivada y razonada y justificada, y estamos hablando de casos como podría haber en las fotos que mostraste, ¿no?, de algún lobo pues con sarna, es decir, por un tema sanitario, o antes incluso de acabar con la vida de un lobo, incluso pues intentar extraerlo de esa zona y llevarlo a alguna zona en donde lloramos el que no existan los lobos y siempre han existido. Incluso podría mejorar a lo mejor el tema este genético que nos estaba explicando antes Isabel, ¿verdad? Es decir, nosotros no eludimos el debate, pero desde luego, si hay que hacer algo con un ejemplar, lo que sí que nos oponemos es que sean los cazadores. En tal caso, que lo haga un funcionario. Si lo tenemos que hacer nosotros, pues tendremos que hacerlo. Hay cosas en el trabajo que no son apetecibles, no son gustosas. Nos gustaría también poder contar con ¿cómo se llama esto? Que los médicos tienen para los abortos. La objeción de conciencia. Porque si a mí me ordenan como funcionario que tengo que hacer ese trabajo, igual no tengo mucho por dónde escaparme. Porque nos obligan. Pero si tengo el derecho de poder objetar, lo haría. Es decir, si tuviéramos esa herramienta, probablemente muchos de nosotros acudiríamos a ella. Es decir, esto es una cuestión de ponernos todos de acuerdo y no sé, hay un plan para el oso en donde se contempla el poder matar un oso, y no genera ampollas. No es comparable, las especies no son comparables, pero si en un oso que genera muchísimos problemas, pues se puede intentar distintos métodos y el último, el más radical al último que se acude es el eliminar ese ejemplar porque es muy problemático, yo no sé si llegaremos al punto de que en los casos de los lobos pues tendría que llegar a ser esto, ¿no? Pero desde luego un cazador no. El cazador va a otra cosa, aparte de que genera un sistema de... ¿Cómo es que dicen los cazadores? Es que esto es una economía para lo del rural. Pues lo que genera sobre el lobo es economía. Economía, pero economía de subastas, de furtivismo. Y eso no puede ser. Y aparte sabemos todos que no van a seleccionar el ejemplar. Nosotros sí que tendríamos que hacerlo. Si hay que eliminar un ejemplar, tendríamos nosotros que seleccionar el adecuado, no un macho alfa, es decir, si es un animal enfermo, pues tendríamos que ir al enfermo o algo así. Pero ya os digo, como último recurso. Pero si hay que hacerlo, desde luego, nosotros decimos que si hay que hacerlo, no lo hagan los cazadores, que tengamos que hacerlo nosotros, pero solamente por evitar otras cosas, otros problemas mayores. Lo siento.